El plan del expresidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas es apoyado por más de la mitad de los estadounidenses. La retórica antimigrante parece permear en el sentir de los votantes. El candidato republicano a la gobernatura de Carolina del Norte envuelto en tremendo escándalo por perturbadores comentarios presuntamente realizados en un foro en línea de pornografía. La Comisión Federal de Comercio denuncia que las redes sociales realizan una vasta vigilancia, señalando graves riesgos para la privacidad de los usuarios, especialmente los menores de edad. Buenas noticias para quien busca comprar una vivienda. Recorte a la tasa de interés hipotecario aumenta la esperanza de cumplir el sueño de tener una casa propia. La inmigración nuevamente en el centro de las campañas políticas. ¿Cuál es la situación de las fronteras? La propuesta de deportaciones masivas, la controversia en Springfield, Ohio. Todo esto en un análisis esta noche en Frente a Frente. 1-1-2, Ohtani sends one in the air, the other way. La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, entra en los libros de historia de las ligas mayores del béisbol. Se convierte en el primer jugador en lograr 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente. El plan propuesto por el expresidente Donald Trump para ejecutar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos aparentemente está ganando terreno. Una encuesta reciente muestra que más de la mitad de los votantes, incluyendo demócratas y republicanos, respaldan esta medida. Vamos a Washington, D.C. Alfredo Miranda nos tiene más información. En medio de la campaña electoral en la que la retórica anti-inmigrante de Donald Trump On day one, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history. Es el centro de su narrativa en busca de llegar a la Casa Blanca. Una encuesta dice que el expresidente cuenta con el 54% de los votantes que respaldan su plan de deportación. Le quiere quitar la humanidad a muchos de los inmigrantes que viven aquí en los Estados Unidos, porque es una bandera que está atrayendo apoyo. Aunque el sondeo muestra que un mayor porcentaje de votantes tiene una opinión más favorable de Kamala Harris, el 44% confía más en Trump en el manejo de la inmigración que Harris con un 34%. Trump lleva meses prometiendo deportar a millones de indocumentados y su método denigrante y demonizador de los inmigrantes parece estarle dando resultado. Donald Trump ve que este grupo es vulnerable, que no se puede defender y por eso los está atacando para ganancias políticas, que es una vergüenza. La narrativa anti-inmigrante de Trump parece haber posicionado el tema migratorio en el interés del electorado. Si bien el resultado de las encuestas engloba a los electores en general, cabe destacar que es la comunidad hispana la que se siente más agraviada con los ataques anti-inmigrantes, y este podría ser un elemento fundamental en los estados clave. Los candidatos tienen que trabajar por nuestro voto y porque aunque seamos más pequeños en términos del electorado, en estos estados el voto latino puede ser crítico. Por otro lado, el presidente Biden habló en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el mes de la herencia hispana, donde contraatacó la retórica despectiva de Trump, alabando a los inmigrantes. Let me be clear. We believe in an immigration system that reflects our values. We don't demonize immigrants. We don't single them out for attacks. We don't believe they're poisoning the blood of the country. We're a nation of immigrants, and that's why we're so damn strong. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Más adelante en nuestro segmento Frente a Frente vamos a analizar en detalle cómo el tema de migración nuevamente se ha convertido en el centro de las campañas electorales. Vamos a otra información. En Texas, agentes de seguridad pública estatal evitaron una tragedia al encontrar a tiempo a 16 inmigrantes que viajaban hacinados y sin ventilación en un doble fondo de un vehículo de carga. Los oficiales lo descubrieron detrás de la pared falsa en precarias condiciones. Arrestaron al conductor, que fue identificado como Anthony Johnson, residente de Houston, Texas. Y el vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, afirmó que va a seguir en la carrera para el puesto de gobernador después de especulaciones sobre su posible retirada debido a un explosivo informe de la cadena CNN.
And now a story leaked by him to CNN is appearing now. Let me reassure you, the things that you will see in that story, those are not the words of Mark Robinson. You know my words, you know my character, and you know that I have been completely transparent in this race and before. El reporte alega que Robinson hizo comentarios incendiarios en un foro de pornografía hace más de 10 años, incluyendo llamarse a sí mismo, y cito, un nazi negro y desear el regreso de la esclavitud a este país. El peligro que representan las redes sociales para los usuarios es verdaderamente innegable, pero ahora advierte que son los sitios más populares los que ponen en riesgo la información personal de los usuarios, sobre todo la información de los menores. Anthony Belche desde Florida nos tiene el siguiente reportaje. Nueva advertencia sobre el uso de las redes sociales. Un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos señala que estas plataformas suponen graves riesgos para la privacidad del usuario, especialmente niños y adolescentes que estarían expuestos a crímenes que van desde el robo de la identidad hasta el acoso. La gente sin escrúpulos, gente criminal, pervertida, siempre encuentra las formas en donde puede vulnerar esa fragilidad. El documento subraya los esfuerzos que hacen empresas como Amazon, Meta, X o TikTok para recopilar datos del usuario para luego hacer recomendaciones de ciertos contenidos o vender publicidad sin que la persona sepa cómo se está utilizando su información personal o su comportamiento en las redes. Y ahorita es que estamos empezando a darnos cuenta de que obviamente el uso de estos algoritmos están hechos para atraer la atención, y lamentándolo mucho, muchas veces la atención es atraída en cosas que son nocivas. Desde el gobierno de Estados Unidos se piden más esfuerzos para que las empresas prioricen la privacidad en sus sistemas de recopilación de datos y recomiendan que los padres tengan más control sobre qué información se obtiene de los niños. Se asume que han leído los términos de servicio, ¿verdad? El término de servicio te dice claramente que en muchos casos no hay privacidad de lo que tú estás haciendo. También se pide que haya una legislación federal al respecto. El problema es que muchas veces la ley va a una velocidad más lenta que la tecnología y muchas veces queda desfasada. La legislación siempre va detrás de los diferentes sucesos y siempre se da de forma reactiva. La educación es una herramienta que puede utilizarse para poder combatir estos problemas de forma proactiva. Las principales compañías de redes sociales están dispuestas a colaborar. Ya en enero, en el Congreso, sus directivos aseguraron que endurecerán las medidas para proteger a los menores, pero no se sabe qué tan efectivo podrá ser. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias Estrella TV. Un residente de Alaska fue arrestado por presuntamente amenazar con matar a 6 jueces de la Corte Suprema de esta nación. Panos Anastasio, de 76 años, es acusado de enviar más de 450 mensajes al máximo tribunal con retórica violenta, racista y homofóbica. Amenazó con secuestrar, torturar, colgar, incluso decapitar a los magistrados. Y hay buenas noticias para los futuros compradores de casa. Este jueves la tasa de interés hipotecaria tuvo una importante reducción y alcanzó niveles no vistos en más de un año. Ángela González desde Nueva York nos explica cómo se verá beneficiado específicamente el mercado inmobiliario. Con el primer recorte de las tasas de interés en 4 años, el sueño de comprar casa propia está más cerca para muchos. La hipoteca estándar fija a 30 años alcanzó una media del 6.09%. La tasa de interés más baja desde principios de 2023, luego de haberse situado en altos récords históricos cuando alcanzó el 7.79% en el otoño pasado. Ahora con la baja de tasa de interés, obviamente van a poder obtener más del presupuesto de los dinero que traen a casa disponible para la hipoteca. Eso sí, trae más competencia al mercado. Vienen muchas personas siguiéndole a esa corriente de que el mercado haya cambiado en su tasa de interés. Pero también trae más vendedores al mercado que antes temían de que si vendían su casa, no iban a encontrar otra casa que podían obtener. Las ventas de viviendas existentes en el mercado habían caído en un 2.5% en agosto con respecto al mes anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Pero con la baja de las tasas se espera un repunte en las ventas en los próximos 3 o 4 meses, con préstamos que puedan atraer a los compradores. Un ejemplo de que si uno tuviera $400,000 de préstamo, prácticamente estamos hablando de $300 de diferencia que puede ser entre lo que usted paga de un porcentaje, sea el 7 por los números que estamos viendo, ahora que se está bajando más. Sin embargo, en ciudades con alto costo de vida como Nueva York, se necesitan viviendas accesibles, como dice Adriana. Y sí, para que la gente pueda tener accesibilidad o
como dicen por ahí, el sueño americano de lograr comprar su casa, debe de haber más, que bajen las tasas de interés y que también haya más accesibilidad a que la gente pueda comprar la casa que le convenga. La Reserva Federal anunció también que para fin de año se podrían aplicar nuevos recortes a las tasas de interés. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Israel lanzó este jueves el ataque aéreo más intenso en contra del sur del Líbano en casi un año de guerra. El bombardeo aumentó más la tensión entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah luego de la explosión coordinada de dispositivos electrónicos, por lo que Estados Unidos llamó a la moderación y destacó que una solución diplomática es posible y urgente. Es el tercer día de ataques israelitas contra el Líbano. Tenemos una breve pausa comercial, regresamos con más información. Inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los votantes y el tema central de las campañas electorales. Shohei Ohtani hace historia como pocos, alcanzando un histórico récord en las ligas mayores del béisbol. Regresamos con imágenes y detalles. Inmigración se ha colocado nuevamente como el tema central de las campañas políticas. Republicanos y demócratas abordan el tema desde dos diferentes perspectivas que han provocado numerosas polémicas y enfrentamientos entre los candidatos a la presidencia de este país. Kamala Harris y Donald Trump específicamente lo han hecho, y esto ya ha causado un importante efecto entre los votantes. Una nueva encuesta nacional, por ejemplo, sitúa a la inmigración entre principales preocupaciones de cara al 5 de noviembre. El 39% la considera como uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el país, superada solamente por la inflación o la economía, que encabeza la lista con un 57%. La seguridad de la frontera sur con México fue señalada como la prioridad número 1 en materia de migración. Esta noche en Frente a Frente vamos a ampliar más sobre las dos caras del tema migratorio, y para esto se encuentra con nosotros la analista política Gaby Peroso, a quien le damos la bienvenida. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gaby, hay dos caras opuestas en el tema migratorio. ¿Por qué? Bueno, hay dos caras opuestas porque hay dos maneras distintas de abordar sobre todo el tema de seguridad nacional. Y allí es donde los votantes están viendo una gran diferencia. En primer lugar, conocíamos muy bien la retórica dura del expresidente Donald Trump en esta materia, y ahora vemos cómo ha tenido una suavidad absoluta el tema migratorio en el país, y esto ha traído como consecuencia la llegada masiva de migrantes. Estamos hablando de 10 millones al menos han ingresado durante la última administración, y esto representa 4 veces, por ejemplo, el condado de Miami-Dade, o 2 veces lo que sería toda la población de Los Ángeles. Y por tanto hay dos caras distintas, porque en un lugar hubo control y hubo realmente fronteras, y ahora prácticamente están abiertas. ¿La culpa es toda de la administración demócrata? No, yo creo que siempre ha tenido que existir el tema de una ley bipartidista para dar más recursos a las patrullas fronterizas, obviamente el tema de resolver los que ya tienen mucho tiempo acá, buscar una manera de legalizar a muchos migrantes que tienen décadas aquí. Sin embargo, los electores conocen muy bien la realidad, y por eso un 54% incluso está apoyando deportaciones masivas. El 69% de esa misma encuesta señala que tienen que haber límites con respecto a el otorgamiento de asilos políticos que están recibiendo algunos habitantes de países que no tienen problemas políticos. Entonces, en ese caso sí se podrían resolver muchísimas situaciones si cambia la administración actual. Pero Gaby, había una propuesta bipartidista de republicanos y demócratas que el presidente Biden hubiera firmado. Sin embargo, el expresidente Donald Trump, tal vez por cuestiones políticas, decidió pedir que la mataran. Esa era una propuesta que me parece bastante buena en términos específicamente de lo que usted acaba de mencionar. Pero es que la propuesta no tenía las mayorías que tenían que hacer, y adicionalmente casi que hacía legal la entrada de 3,000 personas al menos mensualmente a través de esas fronteras, e incluía una cantidad de elementos que definitivamente los miembros del Congreso no pudieron aprobar. Dicen que vino Donald Trump y habló con tal o cual. Cada uno de los congresistas
congresistas tiene su manera de decidir y esa batalla, tú la sabes, siempre ha existido en el Congreso estadounidense y nunca se ponen de acuerdo. Por eso, cuando pongo la culpa, de alguna manera la pongo del lado también bipartidista del Congreso, que tiene que legislar para dar seguridad y también para crear un sistema que sea más estable y de legalidad, y también entonces pueda expulsar a las personas que definitivamente no hicieron las cosas dentro de la ley. Gaby, bueno, el proyecto bipartidista, según lo entiendo yo, fue prácticamente, había un acuerdo entre republicanos y demócratas, pero dejemos eso por fuera. ¿Cree usted que las deportaciones masivas son posibles y usted las apoyaría? Bueno, las deportaciones masivas son posibles dependiendo de qué significa la palabra masivo, porque cuando estás hablando de 10 millones de personas que entraron de manera irregular al país, masivo puede ser hasta 1 millón de deportaciones. Justamente la campaña de Donald Trump ha asegurado que se va a hacer en escalas, que adicionalmente se va a comenzar con todas aquellas personas que tienen antecedentes criminales dentro del país. Eso lo apoyan también aquí dentro de la nación, y las personas que no están siendo productivas, que solamente vienen acá a recibir beneficios del gobierno o vienen así a delinquir, definitivamente tienen que abandonar una nación que da tantas oportunidades a tantos otros migrantes que a veces esperan 10, 15 años porque ven un hermano y quieren hacer las cosas de manera correcta. Pero Gaby, no estamos exagerando. J.D. Vance ha propuesto 1 millón de deportaciones para empezar, pero no estamos exagerando con esta mentira que se ha proyectado de que el migrante que viene es un criminal, que vienen a envenenar la sangre de este país, que incluso en el caso del presidente en el debate lo que mencionó de que vienen, en el caso de los haitianos, a comerse perros, etcétera. ¿No estamos exagerando en eso y no estamos deshumanizando el tema migratorio? Mira, todos conocemos el verbo de Donald Trump y eso no va a cambiar, pero a la hora de aplicar las políticas pueden haber cambios fundamentales. Por ejemplo, lo que comentas de Springfield, Ohio, ahora que los medios de comunicación llegaron a esa población, se refleja una situación que es bien delicada para las personas que vivían allí. Allí habían 60,000 personas, llegaron al menos 15,000 haitianos. No tiene nada de malo, no se trata de un tema de razas, pero eso obviamente colapsa a una ciudad pequeña. Ese tipo de situaciones tienen que tener una reparación, tiene que hacerse algún tipo de ajuste. Entonces, no es exagerado cuando tú también tienes que corregir una situación que está afectando a tu población. Lo hemos visto en Chicago, lo hemos visto en Nueva York. Pero todos estos haitianos llegan ahí inicialmente porque había una mano de obra para tratar de restaurar lo que era un pueblo que estaba en decadencia. Sin embargo, están protegidos bajo el TPS. J.D. Vance ha propuesto eliminar este programa de protección temporal. Sí, justamente está el TPS, que además ya lo reciben más de 12 naciones. Históricamente Estados Unidos lo ha apoyado. Son más de 400,000 personas que están beneficiadas con el TPS, y las personas que vinieron de Haití específicamente es un nuevo programa que se llama el Parol Humanitario, que no solamente reciben los de Haití, sino Venezuela, Nicaragua y Cuba. El tema es que tú puedes tener las mejores intenciones y yo apoyo ese tipo de sistemas legales para traerlos y que puedan trabajar legalmente prácticamente de manera automática, pero cuando no tienes un plan de asentamiento suceden cosas como esta. De 60,000, 15,000 es el 25% de una población que de la nada en 3 años le llega 1 de cada 4 ya resulta de una persona, de una cultura que no hablan el idioma. Entonces, son situaciones complicadas que hay que resolver. Muy bien, Gaby. Yo creo que nos podemos pasar toda la noche hablando de esto, especialmente de las grandes contribuciones a la economía de este país por parte de estos millones de inmigrantes que llegan a este país. Agradecemos tu presencia en Frente a Frente, Gaby. Muchas gracias. Gracias a ti, José Armando. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información en cuestión de minutos. Este jueves en la Ciudad de México y gran parte del país se realizó un simulacro de evacuación por sismos, recordando los devastadores terremotos de 1985 y el 2017. Las autoridades activaron las alarmas sísmicas mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum encabezaron un homenaje para las miles de víctimas de ambos sismos. Y la estrella de Los Ángeles Dodgers, el japonés Shohei Ohtani, sigue sorprendiendo al mundo del béisbol.
Se convirtió en el primer jugador en la historia de las ligas mayores en lograr 50 jonrones, 50 bases robadas en una sola temporada. Ohtani alcanzó la marca este jueves contra los Miami Marlins, rompiendo también un récord de más jonrones en una temporada para los Dodgers de Los Ángeles. Pero la racha del jugador no paró ahí. Terminó el partido con 51 jonrones, 51 robo de base y con 9 partidos aún más por disputar. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Ohtani este año? Y la Fuerza Aérea dio una actualización sobre el llamado B-21 Raider, que se espera se convierta en el próximo bombardero nuclear de Estados Unidos. El futurístico avión puede lanzar bombas convencionales y nucleares. Será crucial para impedir una guerra en todo el mundo, señaló un comandante, y agregó que nadie en el planeta está desarrollando una tecnología tan avanzada como la que se ha incorporado a la revolucionaria aeronave que está usted viendo en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional Cierre Edición. A continuación, 24 horas noticias con Alexandra Stergios. Les recomiendo que la sigan. Gracias por acompañarnos.